Hola mis amigos, ustedes no saben quién soy yo. Yo soy Enrique Lefort Jacques, presbítero, anciano, significa presbítero, de acá de la zona norte de Santiago, de Lo Negrete. Y quiero establecer un pequeño diálogo con ustedes, contando historias, narraciones, también reflexionando y pensando en las cosas del mundo y de la vida de hoy. Quizás no importaría tanto saber quién soy, dice un antiguo pensador de la Edad Media, no te importe quién es el que te dice las cosas, sino la verdad de aquel que lo dice. Por eso les invito a que comencemos con una historia, contando una historia de un representante de la tercera edad, como se llama ahora eufemísticamente y bondadosamente a los viejos, con influencias. El anciano cruzó la puerta giratoria del banco con un tranco raudo, pero ciertamente más rápido que los pasos cansinos con los que se arrastraba por esos caminos del mundo. Se puso en la fila del cobro de los jubilados. Esta era una fila interminable, trágica y patéticamente interminable. La suma de los años de todos los adultos mayores, como eufemísticamente se les llamaba a todos esos miembros de la raza humana, bien podría resumirse en la famosa frase napoleónica dicha a sus soldados agotados: 20 siglos os contemplan. La fila avanzaba, pero no precisamente rápido. Cuando el anciano llegó por fin a la ventanilla del cajero, mostró su boleta de pago de jubilado con una pensión de gracia. Escuchó una voz que a ese paupérrimo miembro terminal de la especie humana le pareció venida del mismísimo Averno. El veterano de la guerra perdida contra la miseria creyó escuchar en una traducción burocrática la condena eterna del Evangelio: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. La tramitadora y maldita sentencia se escuchó nítida, clara y definitiva. Señor, a usted no le corresponde pago hoy, su fecha es en 2 días más. Al penetrar el sonido de esa verba de condenación en los oídos de aquel representante genuino de la tercera edad, todo su ser se estremeció. Se sintió arrojado a las tinieblas exteriores del llanto y rechinar de dientes. Solo atinó a suplicar inútilmente la misericordia divina. Se sintió como el buen ladrón en la cruz. Su voz sonó agonizante. Pero señor, si la fecha de hoy está en la boleta. Usted está equivocado, caballero, le contestó el cajero, mientras alzaba su brazo sentenciador señalando el calendario fijo, frío y nítido que se sujetaba firme del muro contiguo. Fíjese bien en la fecha de la boleta suya, es para 2 días más.
7 de agosto y estamos a 5 de agosto. El brazo del cajero permaneció firme, señalando el calendario. Al anciano condenado le asemejó ese brazo y esa mano a la figura de Cristo del juicio final, del cuadro de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina que había admirado en su juventud en la clase de artes plásticas. Pero señor, usted tiene la razón, pero solo faltan 2 días, yo no puedo volver de nuevo, si apenas he tenido el dinero para la micro. El burócrata, con un rostro demoníaco, espetó con sus ojos y lengua, cual llamarada. Señor, le repito, hoy no es la fecha de su pago, es en 2 días más. Esas son las normas del banco. Los ojos saltones del viejo se tornaron también semejantes a los ojos de los condenados del juicio final de Buonarroti, sin la menor duda. Miró a su alrededor buscando encontrar ojos misericordiosos en ese valle de lágrimas que le pareció el gran salón del banco. Pero no los encontró. Solo encontró ojos y palabras impacientes y crueles. La vieja sin dientes que le seguía en la fila y que vivía en la miseria, le escupió en la cara con estas palabras. Pero señor, si el cajero tiene la razón, usted está equivocado, no le corresponde hoy. ¿No ve que mi boleta dice claramente 5 de agosto y la suya 7 de agosto? Sí, caballero, el cajero tiene razón. Terminó de triturar la frase la vieja en los 2 únicos dientes que le quedaban. Se produjo un silencio y pareció que se detuvo el tiempo por primera vez. El anciano recordó aquella poesía del altisonante poeta Núñez de Arce, que había recitado en su juventud. Han sido para mi daño en esta vida que disfruto 1 siglo cada minuto y 1 eternidad cada año. Rompió el silencio el cordonear de la lengua mordaz y procaz e insolente de un pícaro mozuelo que pertenecía a una barra brava y que venía a cobrar la jubilación de su abuelita con Alzheimer desde hacía varios años. Corta la lata, muy viejito. ¿No veis que estamos todos apurados? No tenemos toda la mañana. El cajero reafirmó su posición irreductible diciéndole: ¿no ve, caballero? No puede hacer nada. Así que déjeme seguir atendiendo a las demás personas. El anciano, sin embargo, no se rindió ante el nuevo embate de las fuerzas burocráticas del infierno y recurrió a un conjuro santo que había escuchado, que tenía muy buen efecto en los diablos burócratas, y le dijo con voz firme y amenazadora: señor, usted no sabe quién soy yo. El cajero se sintió incómodo y molesto. Sintió que su posición irrevocable se tornaba débil y contestó con una nueva bocanada de fuego infernal burocrático: señor, lo siento, pero son normas del banco y no importa a quién afecte, todos tienen el mismo trato. El viejo sintió que su estocada tenía algo de divino, había tocado el corazón del burócrata. Sintió que estaba empezando a ganarle terreno al maligno burócrata e insistió en su persistente conjuro: pero señor, usted no sabe quién soy yo.
El cajero contestó ya en estado de molestia generalizada: señor, por favor, usted está equivocado en la fecha de su pago y yo no puedo hacer nada más. Y sacó de su manga de doctor en burocracia una carta del naipe, un axioma que siempre le había dado excelente resultado. Bueno, si quiere puede hablar con el jefe para que se dé cuenta que no es cosa mía. Y mostró con su brazo extendido hacia el infinito a un sujeto anteojudo que firmaba papeles detrás del mostrador de la amplia oficina. El anciano dirigió sus ojos hacia las demás víctimas que le seguían en la fila con una súplica de comprensión. Ellos no saben quién soy yo, dijo, y saliéndose de la fila, caminó resuelto para cruzar la puertecilla que lo separaba del jefe. Sintió que recibía una aprobación tácita del auditorio, que sin duda estaba tomando partido de su parte en el asunto. Se dio cuenta de que si seguía montando un escenario delante de todos, tenía varios puntos a su favor. Se enfrentó al jefe de marras, que parecía fuertemente apertrechado detrás de sus anteojos. Señor, pero fue interrumpido por la voz gélida de aquel verdadero Belial de los burócratas. Por favor, asiento, señor, le retrucó con su habitual, impersonal y descolocadora afirmación extraída de su impronta personal. El Luzbel de los burócratas sabía que esta invitación era más bien un mandato impositivo, una verdadera ley que sometía al sujeto reclamante a su absoluta autoridad, porque el asiento era más bajo y hundía en el abismo de la impotencia al que había osado reclamar. El anciano presintió por una especie de premonición divina la maligna intención de su interlocutor. No, gracias, le dijo. Prefiero permanecer de pie porque me cuesta mucho levantarme cuando me siento. Tengo osteoporosis avanzada. El demonio jefe insistió con burócrata autoridad. Por favor, asiento, señor. No, gracias. Le digo que prefiero permanecer de pie por el dolor de mis huesos. El gerontocrático público que observaba se mantenía expectante, pero mayoritariamente apoyaba al viejo, que ya había asumido como líder natural. El corifeo de la satanizada burocracia se dio cuenta que era objeto de las miradas exorcizantes de todos los veteranos y sintió que tenía que ceder y contestó fastidiado al viejecito. Bueno, señor, ¿cuál es su problema? El anciano repitió el conjuro santo de su reclamo y explicó con una claridad celestial la imposibilidad que tenía por su paupérrima situación de volver a cobrar su pensión en 2 días más. Pero todo fue inútil. Se repitió como una sentencia inapelable de condenación el diálogo que se había dado con el cajero. No, no es posible, son las normas del banco, no puedo hacer nada. Fue el sonido que escuchó el anciano golpear in misericordia en sus tímpanos tan flácidos como sus músculos faciales.
Entonces el viejo volvió a repetir su conjuro santo que había dejado fuera de combate al cajero. Pero señor, usted no sabe quién soy yo. El jefecillo maligno se estremeció fastidiado ante el exorcismo de que era objeto por parte de ese vejestorio que se tornaba cada vez más impertinente ante la mirada aún más molesta de toda la vetusta fila de jubilados. El viejo jubilado repetía, como desgranando las cuentas del rosario: usted no sabe quién soy yo. El jefe sentía las frases preguntonas como una ofensa, como un mandato y también como un chantaje, que muchas veces había derrotado con serena firmeza y viril energía en sus largos años de doctorado en maligna burocracia. Siempre había aprobado con máxima distinción. Por eso estaba sentado donde estaba. Había sabido poner en su lugar a todo tipo de sujetos de toda la ralea de reclamantes. Jóvenes, viejos, políticos, creyentes, ateos, gordos, flacos, hombres, mujeres, gays, travestis, alborotadores y pacíficos, masones y católicos, evangélicos, testigos de Jehová, etcétera, etcétera. ¿Y para qué seguir proclamando la lista interminable e infinita de reclamantes derrotados? Por eso, con una soberbia segura, con prestancia luciferniana, sin tener la más mínima duda acerca de su triunfo, exclamó con voz amplificada al máximo, para que todos lo oyeran, para que todos contemplaran su triunfo indubitable sobre ese despreciable representante terminal de los animales racionales. Bueno, señor, ¿y quién es usted? Se produjo un instante de silencio, que a todos los que escuchaban pareció una eternidad. Pareció que el tiempo se detenía por segunda vez. Pareció que el murmullo de todos los que aspiraban a enfrentarse a las cajas pagadoras se apagaba. Las luces de los tubos fluorescentes titilaron. Las manos de los funcionarios que firmaban papeles dejaron de moverse. Era como si el universo entero estuviera pendiente de la respuesta del viejo jubilado. La lucha ancestral entre el bien y el mal pareció que dependía de la respuesta. Bueno, repitió aún más desafiante el orgulloso jefe. Diga pues, caballero, ¿quién es usted? La respuesta se oyó verdadera, sencilla, serena, evidente, asertiva e indemostrable, como un principio metafísico aristotélico. Toda cosa es igual a sí misma. El jubilado proclamó su buena nueva en voz alta para que todos lo escucharan. Pero señor, si yo mismo no sé quién soy, ¿no ve que se me olvida todo? ¿Cómo me voy a acordar de la fecha exacta del pago de mi jubilación si me olvido hasta de mi nombre? Las sonrisas triunfantes se dibujaron en todos los envejecidos rostros. El murmullo circundante pareció ser el coro de los ángeles de Belén cantando la gloria de Dios por el triunfo del anciano jubilado. El cajero fue el primero que se sonrió cómplice de la derrota de su jefe. Se transformó en un ángel. Sintió que la respuesta del viejo era lo que él siempre había tratado de conseguir durante todo el tiempo de su subordinación. Todos sonrieron. Después, como palitroques,
Derribados se sucedieron las risas, se multiplicaron y estallaron las carcajadas una y otra vez. El último en sonreír fue el luzbélico jefe, pero también se produjo en él una milagrosa metanoia, una conversión. Y la risa, constreñida por la dignidad de su burocrático cargo, se difundió sin embargo por su rostro espontánea y sinceramente. Sintió que desde sus idealistas primeros años de carrera funcionaria siempre había deseado ser derrotado y convencido para poder cambiar y poner sus decisiones y su trabajo al servicio del ser humano. Él también se sintió redimido y dijo con voz discretamente baja, pero que todos pudieran oírlo: bueno, señor, voy a hacer una excepción, una cosa especialísima. Autorizaré su pago anticipado, si es esta la situación como usted me la plantea, pero solo por esta vez. En otra oportunidad, hágase acompañar por una persona más joven o dele poder a alguien para cobrar en vez de usted. Sin embargo, sabía que todas esas recomendaciones eran los palos de ahogado del demonio burocrático que había salido de él gritando su derrota. El viejecillo fue humilde en su triunfo. Sabía que era una gracia divina. Por eso solo dijo: muchas gracias, señor, muy amable. Se dirigió sonriente al primer puesto de la fila de los ahora elegidos ancianos. Recibió los billetes azules casi sin contarlos. Sabía que no le alcanzarían para completar el mes, pero le parecieron suaves y bellísimos. Sabía que se le harían sal y agua y que tendría que ir los sábados en la mañana a la repartija de alimentos en la parroquia de su barrio, pero recibió los billetes con alegría. Sabía que los alimentos que recibiría le serían totalmente indispensables, a pesar de que tenían el olor de la tacañería del cura del lugar, que a regañadientes compraba siempre lo más barato. Pero los billetes le parecieron generosos y suficientes. Lo envolvió en una grasienta bolsita de plástico que guardaba cerca de sus partes pudendas y salió caminando raudo, como había entrado por la puerta principal del banco. Cuando cruzó el umbral, le pareció oír el aleluya de Händel, que había escuchado cuando el susodicho avariento cura párroco la hacía tocar después de la misa de Navidad. Le pareció también que en la mampara giratoria del banco estaba escrita la conocida afirmación que salía en las antiguas películas que veía en el cine ahora cerrado de su infancia: cualquier semejanza con hechos y nombres de la realidad es mera coincidencia. Muchas gracias. Una nota del autor. El anciano que tuvo realmente esta experiencia existió verdaderamente. Algunos años después de este incidente falleció en la más absoluta pobreza y anonimato, como todos los pobres del mundo. Este cuento se ha escrito para que los ancianos tengan mejor vida y la tengan en abundancia. Muchas gracias. Si esta historia les gustó, dame el pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Si quieres descargar la historia, te dejo en la descripción del video el enlace para hacerlo. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.